Hola amigos, bienvenidos a este canal donde esta comunicadora Beatriz estará hablando de cultura. En estos videos usted podrá escuchar temas relacionados con las efemérides más relevantes, como así también biografías de personajes que se han distinguido en algún área de la cultura general, comentarios de acontecimientos históricos, información sobre el arte, la pintura, la música, además de otros datos importantes que con certeza les serán de gran utilidad. Para que estos videos les lleguen en la fecha correspondiente, tienen que suscribirse a mi canal, que es en forma totalmente gratuita. Para ello deberán hacer clic sobre la palabra suscribirse que aparece debajo del video y después un clic sobre la campanita para que YouTube le envíe la notificación cuando se suban nuevos videos a la plataforma. Los videos se suben los días jueves a la hora 19 de Uruguay y pueden hacer sus comentarios a través del email que figura siempre en pantalla o dejarlos debajo del video en la caja de comentarios. Esperando que estos videos sean de gran utilidad para todos ustedes, comenzamos con el tema correspondiente al día de hoy. Hola amigos, hablando de cultura, en esta semana de septiembre, en que la mayoría de los centros educativos están gozando de las vacaciones de primavera aquí en el hemisferio sur, también es una época en que muchísimas personas optan por viajar. Hay quienes se movilizan dentro del propio territorio nacional, ya sea para visitar a los familiares o para conocer lugares muy pintorescos, por cierto, que tiene nuestro país, mientras que otros han optado por trasladarse al extranjero. Por lo tanto, el hecho de viajar por el mundo es un fenómeno que desde hace miles y miles de años existe en todas las sociedades. Pero he aquí que no siempre se viaja por placer, como es el caso de las vacaciones. También se viaja por negocios o por algún motivo familiar, pero también la gente suele viajar por otros motivos que no son los que les he mencionado. Hoy me voy a referir a otro tipo de viajes que son las famosas y milenarias migraciones. ¿Qué son las migraciones? Las migraciones son desplazamientos de poblaciones humanas y también de animales desde un determinado territorio u origen hacia otro destino diferente, ya sea dentro o fuera de su nación. La migración de seres humanos es un fenómeno que se viene dando desde los orígenes mismos de la historia de la humanidad y no siempre se da en un contexto de alegría, de disfrutar el viaje en familia. No, porque en muchísimas oportunidades las personas han tenido que emigrar de sus países por razones de conflictos bélicos, de hambrunas, de pestes, por catástrofes de la naturaleza o por razones de persecución política. Es así que existen varios tipos de migraciones. La palabra migración, a su vez, engloba otras dos, que son la emigración, que es cuando las personas salen de un país, lugar o región para dirigirse a otro país o región diferente, mientras que la inmigración se refiere a la llegada o ingreso a un país o región de personas procedentes de otros países. Estos procesos migratorios internacionales se han vuelto tan importantes hoy en día que en el año 2000
la Organización de las Naciones Unidas estableció la fecha del 18 de diciembre de cada año como el Día Internacional del Migrante, con el objetivo de que la sociedad actual tome conciencia del derecho a la movilidad de los seres humanos. ¿Y cuáles son las causas de las migraciones? Las migraciones pueden ocurrir por causa de un conflicto armado en algún país, tal como los ejemplos que tenemos actualmente en diferentes países del mundo y que diariamente los medios de prensa están informando cómo la gente huye de esos lugares, ya sea en algún medio de transporte propio o no, como así también se pueden ver largas caravanas de gente huyendo a pie y llevando consigo apenas lo imprescindible, casi que con lo puesto, se puede decir. También se pueden dar desplazamientos de personas por causas económicas, y esto se da generalmente desde países en vías de desarrollo, los cuales están atravesando profundas crisis alimentarias o de trabajo. Ejemplo de estas migraciones son las que se observan actualmente en América Latina y en algunos países africanos que se desplazan hacia Europa. Son los casos en que las personas se movilizan buscando obtener un trabajo digno, adecuado, con una fuente de ingreso que le permita cubrir sus necesidades personales y familiares. Otras de las razones por las que se producen migraciones es la referida a catástrofes naturales que obligan a los habitantes a abandonar su lugar de origen porque las inclemencias de la naturaleza han destruido todo, dejándolos sin hogares. Por otra parte, en países de Medio Oriente es muy común el desplazamiento de miles de personas por razones políticas o religiosas, porque sucede que donde ellos habitaban se produjo un cambio en el régimen político del gobierno que trajo como consecuencia a su vez un cambio radical en las normas de la sociedad, en las costumbres, una intolerancia religiosa, y por esta razón tienen que salir huyendo de esos lugares para salvar sus vidas. A su vez, podemos distinguir también distintos tipos de migraciones, como por ejemplo las migraciones individuales, que son aquellas en que se movilizan personas en forma aislada o con su familia, buscando mejores oportunidades laborales o de estudios para sus hijos. Este tipo de movilización se da mayoritariamente con la gente que vive en áreas rurales muy apartadas de las ciudades y que no tienen caminos de acceso adecuados o no cuentan con organismos institucionales del gobierno que les permitan cubrir sus necesidades de salud, por ejemplo, ni tampoco tienen instituciones educativas en su entorno. De ahí que generalmente emigran hacia los cinturones de los pueblos o ciudades más cercanas como para ir adaptándose a las nuevas costumbres de esa región. En oposición a este grupo tenemos las migraciones masivas, que son aquellas conformadas por miles de personas y que generalmente lo hacen sin una planificación porque tienen que salir sí o sí de ese lugar lo antes que puedan
Y es por esta razón que estos grupos corren un mayor riesgo en su traslado, ya que muchas veces hay personas enfermas o con alguna discapacidad y el esfuerzo y el peligro que corren es mucho mayor. También las migraciones pueden ser consideradas irregulares cuando se da el caso en que todos los involucrados que intentan escapar de su lugar de origen no cuentan con la documentación legal correspondiente, por lo que muchas veces son deportados, son devueltos a su país de origen. Al hacer un recorrido por la historia de la humanidad, observamos que las migraciones se vienen dando desde épocas remotas, antes de la era cristiana, tal como lo relatan libros como la Torá, en que se describe el famoso éxodo del pueblo hebreo que tuvo que salir de Egipto, huyendo de la esclavitud a la que habían estado sometidos por cientos de años por la dinastía faraónica, y tuvieron que atravesar el desierto guiados por el líder Moisés hasta llegar a la región de Canaán 40 años después. Más adelante, con el descubrimiento del llamado Nuevo Mundo, se produce otro desplazamiento de los europeos hacia estas regiones, tal como fue el caso de los ingleses que colonizaron la parte de América del Norte y los españoles y portugueses que a su vez colonizaron la parte sur de América y también parte de África. Otro periodo importante de migraciones es el que surgió durante las guerras mundiales, periodo en el cual personas en todas partes del mundo huyeron de las naciones en conflicto, especialmente desde Europa hacia América. Y desde la segunda mitad del siglo XX en adelante comienza el incremento de las migraciones desde países de Latinoamérica hacia los Estados Unidos, periodo que se conoce como la hispanización de Estados Unidos, cuando millones de trabajadores buscaban mejores oportunidades de vida en el país del norte. En estos últimos años se ha dado otra variante de migraciones y esta ocurre con personas procedentes de los propios países de América Latina y el Caribe, como ser dominicanos, venezolanos, colombianos, ecuatorianos, bolivianos, que en busca de mejores oportunidades laborales se desplazan a países de la región sur, como lo son Argentina, Chile, Brasil, Paraguay y Uruguay. En lo que se refiere a la inmigración en Uruguay, se puede decir que los primeros inmigrantes fueron los que llegaron alrededor del año 1500 en las expediciones de los adelantados españoles que llegaban por primera vez a estas tierras. Pero como la banda oriental no poseía metales preciosos ni otras riquezas que eran del interés de los europeos, la región estuvo sin ser colonizada por muchísimo tiempo. Fue recién cuando Hernandarias, que comenzó a recorrer esta zona desde Asunción del Paraguay, descubrió que era una región muy rica en pasturas, apta para la ganadería, y fue entonces cuando introdujo algunos animales para que poblaran estos campos. Recién ahí comienzan a interesarse algunas autoridades porteñas y comienzan a cruzar el río de la Plata en busca de algunos cueros vacunos
para poder hacer sus negocios. También empiezan a incursionar en esta zona los portugueses, que lo hacen para llevarse ganado vacuno, pero también fundan una de las primeras poblaciones al sur, como lo es Colonia del Sacramento. Y por esta razón, los portugueses son considerados como los primeros inmigrantes a nuestra región. Pero la gran oleada de inmigrantes comenzó a llegar a Uruguay a fines del 1800 y comienzos del 1900 y durante la Primera y Segunda Guerra Mundial, en que 600.000 europeos ingresaron a nuestro territorio procedentes, la mayoría de ellos, de España, de Rusia, de Italia, de Alemania, de Francia, como así también de algunos países árabes. ¿Y qué consecuencia trae la migración de personas? Las consecuencias pueden ser sociales, culturales, económicas, demográficas, entre otras. Se produce una mezcla de culturas, de costumbres, y cuando se produce una llegada masiva de inmigrantes, esto genera una mayor demanda de recursos para satisfacer las necesidades de todas estas personas. El idioma es un elemento importantísimo, fundamental, porque muchas veces se ven obligados a aprender el idioma del país que los recibe y no todas las personas tienen la misma facilidad para hablar un idioma diferente al que estaban acostumbrados. Y de ahí que puede ser un gran obstáculo a la hora de buscar trabajo. En Uruguay, el aporte de los inmigrantes fue y es considerado muy valioso, influyendo en todas las áreas de la sociedad. Bueno, amigos, hasta aquí la primera parte del tema de las migraciones que dejamos en el día de hoy. Más adelante, en próximos videos, seguiremos incursionando en este tema. Espero que les haya sido útil y si les resultó interesante y lo quieren compartir con otras personas, pueden hacerlo y pueden además suscribirse a mi canal Hablando de Cultura, que es en forma totalmente gratuita. No olvide de dar su like para que la plataforma YouTube pueda recomendar este video a otros usuarios. Gracias por haber escuchado el programa y será hasta nuestro próximo encuentro, siempre hablando de cultura.